Problema número 1. Las calificaciones finales de química obtenidas por un grupo de 25 estudiantes fueron, y aquí aparecen los 25 datos como podemos verlos, son datos no agrupados, es decir, no vienen en una tabla. Nos pide que calculemos como medidas de tendencia central, media aritmética, mediana, moda, cuartiles 1, 2 y 3. Como medidas de dispersión, rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Y como medidas de forma, segundo coeficiente de sesgo de Pearson y coeficiente de kurtosis. Lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar los datos, es decir, colocarlos de menor a mayor. Identificamos que el número más pequeño es el 5 y tenemos 1, 2, 3 5. El siguiente número es el 6. Tenemos 1, 2, 3, 4 6. Y así sucesivamente lo hacemos con todos los números. Muy bien, aquí tenemos ya todos los datos ordenados del menor al mayor. Vamos a continuar haciendo el cálculo de la primera medida de tendencia central, que es la media aritmética. Vemos en nuestros apuntes que la media aritmética para datos no agrupados es la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos y se representa con una X y una línea en la parte de arriba. La fórmula aquí la tenemos, la vamos a anotar. Aquí nos dice que la X con la línea arriba es la media aritmética, X es el valor de cada dato y N es el número total de datos. Por lo tanto, aquí nos está pidiendo una sumatoria del valor de cada dato. Es decir, tenemos que sumar todos estos números. La suma de todos estos números nos da 186. Dividido entre el número total de datos, que son 25, nos da 7.44. Ese es el valor de la media aritmética. El segundo que vamos a calcular es la mediana. Vemos aquí en los datos no agrupados que la mediana es el valor que divide a un conjunto de datos ordenados en dos grupos de igual número de elementos. Si n es un número impar, solo hay un valor central. En este caso, tenemos como n un número impar, y por lo tanto solamente nos va a dar un valor central. Si n es par, son dos valores centrales y la mediana será considerada como el promedio de esos dos valores. Es decir, si n hubiera sido 26, nos hubiera quedado entre dos números y esos dos números los tenemos que promediar. Dice que la mediana, una de las formas de representarlo es ME, que es el símbolo que nosotros vamos a utilizar. Para poder calcular la mediana, primero debemos de encontrar su posición. Entonces vamos a anotar la fórmula. Entonces, para encontrar la posición de la mediana es n más 1 entre 2. N vale 25, más 1 son 26, y 26 entre 2 es 13. Recordemos que 13 es la posición de la mediana. Entonces lo que tenemos que hacer es contar la posición 13 en los datos ordenados. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, este es el valor de la mediana, específicamente este 7. Y recordemos que la simbología es ME. Es decir, mediana es igual a 7.
Ahora vamos a calcular la moda. En nuestros apuntes, aquí tenemos moda para datos no agrupados. Dice que la moda de un conjunto de números es el valor que ocurre con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Verificamos y nos damos cuenta que el número que se repite más es el 7, por lo tanto, la moda es igual a 7. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Cuantiles. Si un conjunto de datos está ordenado por magnitud, el valor central que divide al conjunto en dos mitades iguales es la mediana, que es lo que acabamos de hacer en uno de los incisos. Extendiendo esa idea, podemos pensar en aquellos valores que dividen al conjunto en 4, 10 y 100 partes iguales. Esos valores les llamaremos respectivamente cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los deciles dividen un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Y los percentiles dividen un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Para calcular la posición de un cuartil, decile o percentil, aquí tenemos nuestras fórmulas. Como podemos ver, los cuartiles se dividen entre 4 y solamente podemos calcular 3. Los deciles se dividen entre 10 y el máximo número de deciles que podemos calcular es 9. Los percentiles se dividen entre 100 y el número máximo que podemos calcular es 99. Vamos a calcular el primer cuartil. La fórmula para calcular la ubicación precisa de un cuartil la tenemos aquí. El cuartil número 1 es n entre 4 o 1n entre 4. Recordemos que primero debemos de calcular la posición. Entonces es 1 por n. N es el número total de datos, en este caso 25, entre 4. Eso nos da 6.25. Entonces en los datos ordenados debemos de calcular debemos de contar 6.25. 1, 2, 3, 4, 5, 6.25 está entre estos dos números. Como es el mismo, entonces el cuartil número 1 es 6. Ahora vamos a calcular el cuartil 2. Y la fórmula para encontrar la posición del cuartil número 2, aquí la tenemos, es 2n entre 4. Es decir, 2 por el número total de datos, que en este problema son 25, entre 4. Eso nos da 12.50. Entonces tenemos que contar la posición 12.50. Recordemos que aquí tenemos 10 datos. 11, 12.50 está entre estos dos 7. Como es el mismo número, entonces el cuartil número 2 es 7. Vamos ahora a calcular el cuartil número 3. Y aquí tenemos nosotros nuestra fórmula para calcular la posición del cuartil número 3. Sustituyendo los datos es 3 por n. N es el número total de datos, que son 25, entre 4. Eso nos da 18.75. Vamos a contar la posición 18.75.
Recordemos que aquí tenemos 10 datos: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.75 se encuentra entre estos dos números. En este caso, como son números diferentes, debemos de hacer una interpolación. Aquí nos dicen los apuntes: si la ubicación queda entre dos valores, en este caso diferentes, se tiene que hacer una interpolación. Esta es la fórmula. Vamos a anotarla primero. Es DI más D por DS menos DI. Y ahora vamos a sustituir los datos. En la fórmula nos dice que DI significa el dato inferior. Como quedó entre 8 y 9, el dato inferior es 8. D significa las décimas del resultado de la ubicación. Este es el resultado de la ubicación, las décimas es 0.75. Multiplicando a DS, DS es el dato superior de los dos valores. Si está entre 8 y 9, el dato superior es 9, menos el dato inferior, que es 8. Eso nos da 8.75. Por lo tanto, el cuartil número 3 es 8.75.